También el día de hoy, Álvaro, se da a conocer, a pregunta expresa de nuestra compañera Romina Gándara, va Romina Gándara a la conferencia de prensa matutina y el día de hoy le pregunta justamente, recuerde usted que justamente hoy, en 8 días, aplicarían los aranceles de Estados Unidos, no solamente a México, que México tiene una amenaza de un arancel del 30%, sino también a Canadá, que es su otro socio, del 35%, y al resto del mundo, salvo algunos países con los que ya logró algún acuerdo. No ha logrado acuerdo todavía con la Unión Europea, logró con Japón un acuerdo que todo el mundo dijo, los analistas en los últimos 2 días han dicho que es un mal precedente, que Japón no debió haberlo aceptado, porque por un lado acepta un arancel del 15% ya permanente, fijo, per se, no negocia con Estados Unidos realmente, y además va a participar Japón con una verdadera fortuna de dinero, el gobierno japonés, una verdadera fortuna en dinero para crear un fondo soberano para el gobierno de Estados Unidos. Este fondo soberano es muy particular porque lo que le permitiría a Estados Unidos es básicamente endeudarse sin que sea deuda. Es un fondo de inversión de Japón en Estados Unidos, pero quien decide dónde va a invertir los japoneses va a ser Estados Unidos, y Estados Unidos va a responder, pero no es deuda. O sea, es una vuelta que le están dando completa. Son, creo que 400,000 millones de dólares que... Entonces, es un muy mal precedente porque, pues a partir de ahí, todos los demás países van a tener que pues negociar con esa tabla, ¿no? La que la puso Japón demasiado alto. Pues ellos tienen sus propias condiciones, se sienten en una condición vulnerable porque no tienen un ejército propiamente, sino que tienen una guardia interna, tienen a un lado a 2 países que son países que ellos consideran enemigos, uno es China y otro es Corea del Norte. Estados Unidos ha tenido, y luego tienen una frontera todavía con Rusia, o sea, tienen desde Sebastopol hasta abajo, todo Japón está rodeado por 3 países en realidad. Entonces, pues sí, tienen esa condición. El caso es que para México, pues bueno, se espera ese impuesto del 30%, pero dentro de 8 días, en los siguientes días sabremos, pero dentro de 8 días, también en viernes. De 6. Alejandro, porque acuérdate que en el primer minuto del viernes entraría en vigor. A esta hora, dentro de 8 días, estaremos informándole de todo lo que ocurrió después de que... El 1 a las 0 hora, es correcto, así tal cual, así como lo dices, o sea, son... Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Son 6 días ya. Son 6 días para que entre en vigor. Entonces, ¿estaba el gobierno de México negociando? Sí, está allá. Hay equipos allá negociando. Son básicamente los equipos de Marcelo Ebrard y de Juan Ramón de la Fuente. Está negociando. También hay mesas de junto, hay muchos para ver cosas por separado dependiendo de cada. Es decir, esto va corriendo por un carril, pues, ¿no? Y otro carril, la propia presidenta de México hoy se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en Palacio Nacional, y asistieron también empresarios estadounidenses. Esta es la tercera vez que se entrevista la presidenta con el embajador de Estados Unidos en México, Alejandro, en una reunión que comenzó a las 13 horas y el embajador se retiró pasada las 14:20 horas del Palacio Nacional. Es decir,
es una parte de las negociaciones que la propia presidenta está haciendo aquí en nuestro país, porque con el representante personal de Donald Trump, el embajador Ronald Johnson, y se da exactamente después, Alejandro, de algo que muy importante que expuso hoy, esta mañana, en su conferencia de prensa, a propósito precisamente de lo que nuestra compañera Romina Gándara le preguntó, justamente sobre la situación comercial y la proximidad en la entrada en vigor de los aranceles el primer minuto del próximo 1 de agosto. Bueno, pues yo creo que sí vale la pena escuchar lo que le responde a la compañera Romina Gándara hoy, la presidenta de México. Regresamos para comentarlo. Se acerca la fecha fatal puesta por Donald Trump para los aranceles, el 1 de agosto, y usted ha dicho que espera un acuerdo comercial antes de esa fecha, pero que está avanzando el Plan México. Producimos mucho como país, presidenta, como usted bien sabe, y quizá la idea de Washington es que los estadounidenses nos menosprecian. La pregunta sería si hay conversaciones con otros países, qué ha visto con Canadá y qué más se ha estado conversando, particularmente con Brasil. Bueno, ayer lo mencionamos. México exporta mucho, principalmente a los Estados Unidos, pero México también importa mucho de diversos países. De hecho, la gráfica de exportación e importación, a ver si el secretario de Hacienda se las manda por ahí, o de alguna de las presentaciones que he hecho del Plan México, ahí viene. Nosotros estamos importando mucho de diversos países con los que tenemos tratado y con los que no tenemos tratado comercial. El Plan México, el objetivo que tiene es que produzcamos más en México para nuestro mercado nacional, disminuir importaciones, sustituir importaciones. Ese es el Plan México. Eso, por ejemplo, en el caso de la industria textil, en diciembre del año pasado pusimos aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial para distintas ramas de la industria textil, para fortalecer a la industria textilera en México. La caída de la producción textil en México es así, y con lo que hicimos comienza a levantarse, poquito, pero comienza a levantarse. Y hay pláticas permanentes con la Cámara de la Industria Textil y otros textileros para avanzar en temas, por ejemplo, de aduanas, de revisión de aduanas, de recintos fiscales y qué otras cosas tenemos que hacer para fortalecer la industria textil. La industria del calzado, por ejemplo. La industria del calzado era importantísima en nuestro país, particularmente en el Bajío. Con las importaciones se redujo mucho la producción de zapatos en nuestro país, de distintas materias primas, pero se redujo mucho. Hoy se está importando una cantidad de calzado enorme. Ahí también se pusieron impuestos a la importación y se hizo un acuerdo con las tiendas departamentales que venden zapatos para que poco a poco vaya aumentando el contenido nacional en lo que venden, y estuvieron de acuerdo. En esa industria también comienza a haber un repunte en la industria del calzado. Por ejemplo, en la industria automotriz, aunque las firmas o los capitales de la industria automotriz sean principalmente de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Europa, hay plantas automotrices en nuestro país, muchas de ellas para exportación a los Estados Unidos. También nosotros importamos muchos automóviles de esas mismas empresas y de otras. Entonces, nosotros queremos también pues proteger a la industria automotriz en nuestro país con diálogo, que es la manera en que lo estamos haciendo. Eso tiene que ver con el Plan México.
Los polos de bienestar que van muy avanzados, ya vamos a presentar la próxima semana el avance de los polos de bienestar. Ya hay inversionistas en distintos predios que planteamos con los gobernadores aquí, de inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria en México, de la industria de manufactura. Hay, por ejemplo, polos que tienen que ver con lo que decía Alicia Bárcenas, de reciclamiento de basura, para poder aprovechar la basura y que vuelva a entrar a la economía la materia prima de lo que consideramos basura, pero que se puede aprovechar mucho. Ya hay una oferta para el polo de bienestar que está en el estado de Hidalgo para este tema. Entonces vamos avanzando ahí. ¿Qué más estamos haciendo? Fortaleciendo la marca Hecho en México, que va bien y vamos a entrar a un proceso de fortalecimiento. En el caso, por ejemplo, del jitomate, hay pláticas para que cualquier afectación que pueda tener la importación, generemos todas las condiciones para el procesamiento de jitomate en México, para la entrada al mercado nacional e incluso la exportación a otros países. En el caso del ganado también estamos hablando de centros de producción integral de carne que permitan que no todo se exporte, sino que también haya producción nacional. Eso es el Plan México, el fortalecimiento de la producción en México para la venta del mercado interno. ¿Qué más estamos haciendo? Pues fortalecer otros mercados. Brasil, por ejemplo, vienen a finales de agosto para fortalecer tanto inversiones de México en Brasil como de Brasil en México, del sector privado, para complementar pues distinta producción, desde etanol hasta aviones. ¿Qué más estamos haciendo? Viene la Unión Europea, porque estamos por firmar la actualización del tratado comercial que tenemos con Europa en enero para fortalecer la relación comercial. ¿Con quién más estamos hablando? Con Guatemala, con Belice, con nuestros vecinos del sur. Viene también un grupo de Canadá para fortalecer también el comercio con Canadá y también inversiones de México en Canadá y de Canadá en México. Con Japón, con China también tenemos pláticas, es decir, nosotros privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles, pues tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional, porque lo más importante pues es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro país que nos permitan el desarrollo con bienestar. Es muy irrelevante lo que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó en esta conferencia de prensa por la mañana, e insistimos a pregunta de nuestra compañera Romina Gándara, porque lo que expone es dos cosas. Uno, evidentemente, la apuesta por el consumo interno, por la apuesta por el que haya pues una prioridad en lo hecho en México. Y por otra parte, algo que también aquí en otros momentos desde hace tiempo hemos insistido y que ya está en curso, no es nuevo, pero sí la presidenta le da un énfasis en la diversificación de los mercados para los productos mexicanos. Un dato muy importante fue el acuerdo alcanzado por México y Brasil para que el aguacate mexicano pueda ser enviado a Brasil. Hoy la presidenta habla además de lo que también nosotros en otro momento habíamos puntualizado aquí, la renovación de un acuerdo con la Unión Europea, que es otro aspecto fundamental, y las relaciones con otros países como China. Entonces, hay un escenario ante Estados Unidos y ante Canadá mismo, como socios de un tratado comercial, que puede quedar hecho añicos este TEMEC, y por supuesto el gobierno de México y los sectores productivos del país no pueden quedarse
mirando nada más el capricho de un destructor como es Donald Trump. En este sentido, lo que hoy dijo la presidenta sí cobra una relevancia muy importante a 6 días, efectivamente, de que se materialice la amenaza o que eventualmente se materialice la amenaza de Donald Trump. Bueno, el asunto, Álvaro, es que en efecto, cuando la presidenta anuncia el Plan México, muchos de los detalles del Plan México se han quedado, digamos que entre los secretarios de Estado que participan, que son casi la mayoría, la presidenta de México, los núcleos empresariales que toman parte de este Plan México, pero no se ha difundido, digamos, el detalle. ¿Por qué no se ha difundido a detalle el Plan México? Porque aun cuando hay mucho ya expuesto, si ha avanzado, no ha avanzado, por dónde ha avanzado, también las negociaciones que hay con los distintos países, ¿cuáles son? Yo leía, apenas hoy temprano, leía que, por ejemplo, hay una conversación con Canadá para un corredor, se llama Northern Corridor, así se llama. Lo veía en algunas cuentas, pero en México yo no lo he escuchado. Un corredor que iría, digamos, que resolvería el tema de brincar a Estados Unidos y poder llegar hasta Canadá y de Canadá hacia México, pero es algo que habíamos conversado tú y yo aquí, creo que la semana pasada, que ya tiene hasta un nombre. No sé si sea tal cual, si ya sea un proyecto echado a andar o es simplemente lo que está saliendo. Lo vi en 2 cuentas de Canadá, pero yo no he escuchado mucho sobre eso. El tema es que por el tipo de acuerdo que tenemos con Estados Unidos, si Estados Unidos considera que un acuerdo con un tercer país que no está dentro, que no es Canadá, no le conviene, pues hay mecanismos para presionar a México, aparte de los mecanismos grotescos que significan tener un presidente abusivo que simplemente le vale el tratado, que simplemente va sobres, pero no se ha dado a conocer porque las solas conversaciones, por ejemplo, con Brasil, Álvaro. Brasil es parte de los BRICS. Sí, sí. Entonces, y Trump le tiene a los BRICS, pues miedo. No miedo, les tiene pánico. Y obviamente está presionando para que no se vuelva más robusto ese bloque comercial y estratégico. ¿Por qué? Pues porque ya como está, representa más comercio que Estados Unidos. Hace más comercio que Estados Unidos. Es más economía que Estados Unidos. Es decir, junto es más PIB que Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya está viendo a los BRICS. Por un lado, golpea y por el otro lado no deja que se organice, pues, otro frente. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? ¿No? Pues, ¿qué quieres? Bueno, por eso yo entiendo, pues, que no hay conversaciones abiertas y muchas veces de cara incluso al público, porque son mecanismos que se van a activar dependiendo qué haga Trump. Dicho de otra manera, si el próximo viernes nos damos cuenta que Trump dijo, no solamente les voy a dejar el 30%, sino que también se acaba el tratado. Es todos los productos que entran a Estados Unidos traen el 30% y adiós tratado comercial. ¿Lo puede hacer? Sí. Sí. Es un bully, es un personaje nefasto así es él, punto. Imagínense ustedes que nos despertamos con que el vecino nos va a cobrar 30%
obviamente se desarma, agarra y le pone un mazazo a varios sectores, por ejemplo, la automotriz. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces ahí empiezan a entrar distintos niveles de Plan México. O sea, entra el proyecto, el plan A, entra el plan B, entra el plan C, entra el plan D, que significa echamos a andar lo que ya teníamos en conversación con esta cantidad de países con los que no podíamos tener una conversación abierta porque estábamos dentro del TELCAP, pero ahora que estamos libres, pues bueno, vamos a poder hacer esto y esto y esto. O sea, es un trabajo súper minucioso, pero efectivamente siento yo que hay un avance muy importante, que México tiene un plan frente al otro que está en llamas. El otro traía todos los frentes abiertos, Álvaro. Sí, Alejandro, hay, pero precisamente porque tiene todos los frentes abiertos, también es muy peligroso. Ahora, tú mencionas qué posibilidades habría de efectivamente terminar con el TEMEC, porque efectivamente los hechos terminaría el TEMEC si impone Trump eso 30% de arancel a todos los productos de México a partir del 1 del último día de agosto. Sí. Perdón, el 1 de agosto. Sí. Y tú hablas de una ruta que podría haber para llevar los productos mexicanos, por ejemplo, a Canadá. Esa ruta ya existe, la ruta marítima. Sí. Obviamente, tienen que es más. Bueno, no es lo mismo transportar los aguacates de Michoacán, incluyendo hasta Nueva York, en tráiler. No es lo mismo que llevarlos por vía marítima al puerto de Halifax, que está apenas arribita de Estados Unidos, arribita de Massachusetts. Mira, ahí te mandé Esa es una ruta. Exacto. Esa es una ruta por el Golfo de México y por el lado del Océano Atlántico. Hay otro por el Pacífico, para llevar productos mexicanos también a Canadá. Por supuesto, eso hace más complejo y encarece evidentemente los productos. Pero opciones, claro que existen, hacia el norte y hacia el sur. Mira, dice Made in Canada, que es un medio, el medio canadiense independiente más grande de Canadá. Dice, Canadá y México se están asociando en una importante iniciativa de infraestructura, porque necesitas la infraestructura y comercio llamado Corredor Norte, Northern Corridor, cuyo objetivo es evitar los aranceles y procedimientos aduaneros de Estados Unidos para fortalecer y hacer crecer nuestros lazos económicos en 120 mil millones de dólares, aludiendo efectivamente los desafíos planteados por las políticas arancelarias de Trump. O sea, por ejemplo, esa parte ni se la he escuchado a Carney, ni se la he escuchado a Claudia Sheinbaum, pero han estado platicando. Ese es el tema, Álvaro. Dice otro, es, no sé qué es CDN Poli. Bueno, dice lo siguiente, dice, Canadá y México lanzan el Corredor Norte de 120 mil millones de dólares. Es una nueva ruta comercial creada para eludir los aranceles y las aduanas estadounidenses. Reducirá la dependencia de Estados Unidos a Estados Unidos y evitará los aranceles de la era Trump y prevé que impulse ambas economías. Lo dice otra fuente.
Dice esta misma fuente, Estados Unidos podría enfrentar un impacto de 245 mil millones de dólares en 5 años con pérdidas de impuestos y empleos y consecuencias económicas. Mientras tanto, el corredor libre de aranceles entre Canadá y México podría sobrevivir al mandato de Trump. El corredor utilizará una combinación de opciones de transporte. Ahí da un poco más de datos, incluyendo la ampliación de líneas ferroviarias, nuevas rutas marítimas, puertos secos para transportar mercancías de forma más eficiente. También empleará herramientas digitales avanzadas como el blockchain para agilizar los controles aduaneros, reducir el papeleo y mejorar la seguridad. A ver, si esto está pasando, Álvaro, que yo creo que está pasando, es una excelente noticia. Que Canadá y México han estado platicando sobre este corredor del norte, que tiene toda la lógica, que mantiene los vínculos entre dos naciones que se vincularon por el Tratado de Libre Comercio y que quieren pues simplemente no meter mercancías por tierra, por vía Estados Unidos, que le cobren un arancel de entrada y otro de salida. ¿Por qué? Sin duda, Alejandro. A ver, el otro día hubo una conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Infraestructura dio a conocer cómo está en construcción de Chihuahua al puerto de Guaymas, cómo se busca conectar, solamente en ese caso, Alejandro, del Guaymas a Chihuahua. ¿Por qué tiene sentido conectar Chihuahua con Guaymas? Pues porque es una salida a la producción que hay en Chihuahua, que es vasta, automóviles, por ejemplo. Maquilado, de todas. Lo sacas al puerto de Guaymas y ya estás en el Pacífico para ir para el sur o para el norte. ¿Sí? Y cuando digo para el norte... O para China, Álvaro. Correcto. O para Japón. ¿Cuál es el puerto más próximo de Canadá? Es Vancouver. Sí. Que es el puerto gigantesco. Enorme, enorme. Y eso en la parte oeste. En la parte este de Canadá, cruzando todo ese territorio inmenso que es Canadá, está Halifax, que es un puerto fundamental. Y luego, pues a diferencia de México, en Canadá sí tiene ríos para la navegación, como Estados Unidos. México tiene esa desventaja, digamos, que no tenemos ríos para la navegación, ¿no? Pero esa posibilidad de que México comercie con Canadá, haciendo a un lado a Estados Unidos, por supuesto que es posible. Y yo creo que el fortalecimiento de los puertos mexicanos, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, tiene esa lógica. Sí. Híjole, vienen varias cuentas, Álvaro. Yo creo que esta información ha venido saliendo conforme yo creo que hay empresarios o gente involucrada, porque no hay información oficial de ninguna parte ni la otra. El secretario de Marina fue el que detalló el tema de los puertos. Híjole, Álvaro, pues estamos frente a es una alternativa tremenda. Diría yo, es una disrupción en el comercio de México del mundo a partir de estas decisiones que México está tomando para potenciar lo que pocos países tienen, y que es mares hacia Europa y mares hacia Asia y mares hacia el sur y mares hacia el norte. Fíjate, son varios, dice este otro medio que se llama J-Wave,
Canadá y México están colaborando en un importante proyecto de comercio e infraestructura. Se llama el Corredor Norte. Está diseñado para eludir los aranceles y las barreras aduaneras estadounidenses. Su objetivo es mejorar los lazos económicos entre estas dos naciones por $120 mil millones y abordar los desafíos de las políticas arancelarias de la nueva era Trump. Dice este otro, o sea, es un montón. No hay nada oficial, Cast, menos ¿No? que yo sepa, porque lo estoy buscando lo he estado buscando durante el día de hoy en la prensa canadiense. En México no hay nada de este dato. Está muy cuidado lo que está pasando en México, Álvaro.